de la decisión de evoluir o estancarme. Ese es el poder que nosotros tenemos. No tenemos poder de degradar, pero sí podemos o esperar o progredir o subir, ¿ok? Muy importante. Entonces dice, el principio espiritual tiene existencia propia, individualizado. El elemento espiritual constituye los seres llamados espíritus. Miren qué lindo es. Entonces, son las almas de los que han vivido en la tierra o en otros mundos. Entonces ahí ya empezamos, acuérdense que hay pluralidad de mundos. Vulgarmente nos formamos una idea falsa de los espíritus. No son estos, y yo soy culpable porque tenía estas ideas falsas. No son estos, como creen algunos, seres vagos o indefinidos, ni llamas de fuego, fatuos o fantasmas de cuentos. Son seres semejantes a nosotros, o mejor dicho, son nuestra realidad después de la muerte del cuerpo físico. O sea, somos nosotros después de la muerte. Es muy importante que entendamos eso. Hay muchos que le tienen mucho miedo a los muertos pero en realidad no es que sean los muertos sino que cada alma es diferente, ¿verdad? Entonces cada alma o cada espíritu, perdón, es diferente. Como tal, tiene una evolución diferente. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿ok? Los espíritus se encuentran en todas partes, los tenemos a nuestro lado, influenciándonos, son uno de los poderes de la naturaleza, instrumentos que se vale Dios para realizar sus miras providenciales. Cada espíritu es una unidad indivisible y por difícil que pueda parecer, los espíritus no tienen fin, ¿ok? No tienen fin, eternos. Atraviesan la materia, lo penetran todo, el aire, la tierra, el agua y hasta el mismo fuego. Les son igualmente accesibles. Y ya como vimos hoy no sé si vieron lo que Dora compartió con nosotros, que ven que el espíritu y el perespíritu sale como de las rocas, del suelo. Entonces ahí podemos ver un poco que pueden atravesar la materia. Se emplea aquí la palabra espíritu en E mayúscula para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento o principio inteligente del universo. ¿Okay? Entonces, muy importante que entiendan que el espíritu no es materia, pero sí es parte del universo. No sé si vieron esta película, la película Ghost. Dice la emotiva película Ghost, La sombra del amor, enfoca la inmortalidad del alma y la continuidad del amor, las percepciones, sensaciones después de la muerte y la comunicación mediúnica. Entonces, Whoopi Goldberg es la medium y fue una de las películas que nos dio a entender que el alma continúa y que siguen al lado nuestro y que están a todo lado y que pueden oírnos. Entonces fue algo grande en ese sentido de que aclaró todo eso. Para llegar al bien, los espíritus no necesitan pasar por la serie del mal, sino por la de la ignorancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que precisamente no es que yo tenga que pasar por cosas malas. Yo tengo siempre la opción. Yo tengo la opción de escoger. Y ese escoger tiene consecuencias, ¿cierto? Ahora, ¿cómo? No es que seamos males,
sino que es ignorancia, es que nosotros no podemos entender que cuando uno no tiene los recursos o el cómo, las cosas le van a salir mal. Uno va a empezar a herir. Entonces yo siempre traigo el ejemplo de que si yo tengo un martillo y yo me pongo a hacer una casa, la casa va a ser horrible y de pronto yo me pueda aporrear porque yo no sé hacer una casa, ¿cierto? Y mientras más voy consiguiendo las formas de cómo hacer una casa o de pronto las herramientas de cómo hacer una casa, el resultado va mejorando, va mejorando, va mejorando. Y si empiezo a estudiar arquitectura, ya ahí empieza a, eh, a ocurrir cosas muy bonitas, ¿cierto? Ahí empieza el arte, empiezan muchas cosas. Entonces, tenemos que entender que el ser humano aprende por medio de experiencia, ¿ok? Pero esas experiencias, de vez en cuando, por ignorancia, hacen el mal. Entonces, ahí es muy importante que entendamos eso. Es erróneo creer que basta para ciertos incrédulos ver fenómenos extraordinarios para convencerse. Aquellos que no admiten la existencia del alma o espíritu en el hombre no pueden admitirla fuera de él, y negando la causa, niegan por consiguiente el efecto. Los incrédulos tienen casi siempre ideas preconcebidas y la actitud de negar, lo cual desvía de una observación seria e imparcial. Hacen preguntas y objeciones imposibles de responder en un primer momento. Y aquí pues vamos metiéndonos en que por eso el espiritismo se apoya en la ciencia y estos fenómenos que se dan y se dan y se dan y se repiten y se repiten y se repiten, no se pueden ignorar. Y a muchos de nosotros nos pasa de que nos llegan mensajes y después vemos que suceden cosas, nos llega información que no hay forma en que la sepamos, pero en sí nos llega todo eso. Y entonces ya más y más y más siempre tenemos pruebas de que sí existe la inmortalidad del alma, de que sí existen la reencarnación, de que sí existen los espíritus. Y aquí también, no sé si ustedes se acuerdan de la película Los Otros. Acuérdense que en esa película parte de ellos no saben que están muertos. Entonces, cuando nosotros no entendemos que hay reencarnación, eso es muy, muy posible que pase. Es que no sabemos o no entendemos que morimos y seguimos o seguimos creyendo que estamos vivos. Y eso pasa mucho, mucho, mucho. En muchas reuniones mediúnicas donde el medium se conecta con el espíritu, el medium muchas veces le dice, ¿y tú crees que estás vivo? Y le dicen, sí, ¿cómo así? O sea, para ellos es una realidad y se demoran mucho tiempo en entender que están muertos. Interesante, ¿no? Entonces dice Allan Kardec, que les pregunta a los espíritus sobre el alma, a los espíritus superiores, ¿qué es el alma? Un espíritu encarnado. ¿Okay? ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Pues es un espíritu. O sea que es lo mismo. ¿Las almas y los espíritus son pues una misma cosa? Sí, puesto que las almas no son más que espíritus.
Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Entonces es muy importante que la envoltura carnal es el cuerpo, pero no es el espíritu, ¿ok? A mí me gustó mucho la analogía que dijeron en ese de Dora, en ese video de Dora, que era el carro o el coche, el caballo y la persona. Eso fue una buena explicación, que de vez en cuando usamos el caballo o el periespíritu para transportarnos y movernos cuando el carro ya no funciona, ¿cierto? Que acuérdense que el carro o el cuerpo es algo material que se descompone y muere. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a la concepción de alma, ¿cierto? En los principios de los tiempos, dice, antes del espiritismo, errónea, imprecisa, vaga y confusa, era la idea que se tenía del alma humana, considerada como efecto y no como causa por los materialistas. Estos veían en los fenómenos psicológicos que de ella dependen tan solo el resultado de la actividad del sistema nervioso del hombre. Entonces, los materialistas simplemente pensaban que eran los órganos y el cuerpo lo que era el alma. Un decantado pero mal comprendido paralelismo psicofisiológico parecía justificar ese modo de ver, debido a que una vez dañado el cerebro, la médula espinal o los nervios se alteran, las funciones superiores de la conciencia o del pensamiento lógico, causando parálisis, asfixia, etc. ¿Ok? Entonces, ellos pensaban que el cuerpo era el alma, ¿cierto? Y que cuando el cuerpo paraba de trabajar, entonces el alma también paraba de trabajar porque no se podía expresar lógicamente. Después llegan los vitalistas. Entonces aquí dice, también equivocadamente, el alma fue confundida con el principio de la vida orgánica, que eso fue lo que Marcy nos habló del principio vital, ¿cierto? Por los vitalistas, quien a pesar de dar al alma vital el carácter de causa de la vida, que eso ya empezamos, por lo menos que ya estamos hablando de la causa y no el efecto, no explican el atributo esencial del alma humana, que es la conciencia individual resultante de la mano. Entonces, la inteligencia nada tiene que ver con la materia orgánica, ni tampoco con el principio vital, que todavía es sustancia material, aunque sutil y dinámica, de donde emana la fuerza vital, pero no la inteligencia, y mucho menos la razón lógica, la afectividad y el sentido moral, todas las facultades superiores inexistentes en otros seres vivos y orgánicos, vegetales o animales, por lo menos en el grado en que resplandecen en el hombre racional y moral. ¿Ok? Entonces, tampoco, porque no es no es el alma parte de la energía vital en ese sentido. Y ya finalmente, vamos evoluyendo, ¿cierto? Y dice, el alma fue considerada finalmente como un ser real y diferente, causa y no efecto de toda la actividad psicológica y moral del hombre por los espiritualistas. Entonces aquí ya empieza, ¿cierto? Mucho más cerquita a lo que es.
Estos la interpretan como un ser inmaterial, diferente del cuerpo, perecedero y a él sobreviviente. Pero todavía la imaginan erróneamente creada, erróneamente creada con el cuerpo y para ese cuerpo exclusivamente, al cual se liga durante la vida física y de él se desprende cuando muere, para seguir un destino del cual tienen ideas muy vagas, más por tradición que por convencimiento de la razón o cualquier clase de comprobación. Entonces yo les voy a decir, siempre tuve un problema con esto, porque yo siempre dije, entonces uno se muere y ya. Entonces me decían, no, pero entonces tienes que pedir perdón para entrar al reino de Dios. Entonces, ok, pero solo una vida. Sí. Y aquí yo creo que este concepto es un poco el problema en ese sentido, que para mí nunca tuvo como, no tuvo lógica. Entonces dice, esta concepción se aproxima un poco a la verdad, porque del alma, del alma humana, la cualidad y el papel que realmente tiene el de causa espiritual de toda la vida psicológica y moral del hombre, y la concibe además como eterna e inmortal. Perdón. Eterna e inmortal. Por lo tanto, sobreviviente al cuerpo material perecible. Pero entonces dice, pero peca en un error fundamental, que sí, solo sí tiene gravísimas y dañísimas consecuencias, especialmente en lo que atañe a la vida moral. Limitada el horizonte del alma humana a una sola existencia corporal, condicionado su patrimonio intelectual y moral a esa única existencia, sin tener en cuenta el acervo adquirido del pasado de esa alma. Entonces aquí el problema de esta situación es que entonces yo decía, y entonces las personas que están enfermos, que nacieron enfermos, las personas que nacieron con menos recursos, las personas que nacieron deformes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le pregunté también y no me sabían decir, también a ciertos padres y no me sabían decir el por qué. Solo Dios lo sabe, hijo mío. Entonces yo, pues como que para mí fue un poco difícil, pero tienes razón en el sentido de que debe haber una razón el por qué, ¿cierto? Entonces, ahí fue uno de los problemas de este concepto. En la película El sexto sentido, se refleja la realidad de diversos espíritus después de su desencarnación, muchos aún con plena conciencia de su última existencia corpórea. Entonces aquí también nos dice que cuando morimos, el perispíritu generalmente coge la forma de la última existencia. Y en esta película también vemos que el espíritu ahí no sabía que estaba muerto y estaba convencido de que estaba vivo y seguía su existencia sin saber, sin darse cuenta que el niño era medium y que el niño era que lo podía ver, pero nunca el niño casi hasta el final que él se dio cuenta que él estaba muerto. ¿Ok? Marce, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar sobre lo que dijiste anteriormente, de que tú te preguntabas y te preguntabas tantas cosas que yo creo que a todos nos ha pasado y pues siempre buscando respuestas no quedábamos conformes, ¿no? Y ahí viene la idea de que Dios no nos comprende, ¿no? Y entonces muchas personas dejan de perder pierden la fe
o su fe se va viendo desgastada porque no van encontrando respuestas, y esto se debe a que todavía la fe, como hablábamos ayer en el live que hicimos, está en construcción, ¿no? Nosotros estamos cada día alimentando nuestra fe, y pues eso, al no tener respuestas, a veces no todos estamos mismo nivel evolutivo de fe para creer ciegamente sin cuestionar, como en la época de Abraham, que le dijo agarra al cabrito y no sé qué, no me sé muy bien la historia bíblica, pero por ahí va, y hacerlo, ¿no? Entonces ahí comienza uno su drama interior. Y sobre esa película, eso es porque alguien está preguntando, creo que fue Dora que está preguntando por aquí, ¿por qué? Déjame leer acá qué es lo que dijo. Ah, que por qué no nos damos cuenta si ya hemos muerto, que ya hemos muerto, si tenemos ángeles y guías espirituales toda la vida. Entonces Esteban trae este ejemplo, y es por esta misma razón, porque el estado vibratorio en el que nos encontramos es inferior. Nuestros ángeles de la guarda tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para bajar su vibración para poder comunicarse con nosotros. Y con todo y eso no alcanzamos ¿cómo se dice?, a comprender sus mensajes. Entonces utilizan a personas que nos rodean para poder comunicarse con nosotros de una u otra manera. Cuando estamos en este nivel vibratorio, yo no sé si alguien ya se miró la película de André Luis. Su mamá estaba ahí en el momento del desencarne, cuando él estaba en el hospital, y estaba rodeado de otros protectores, pero él no los podía ver. ¿Por qué? Porque quien no se prepara nunca para la vida espiritual, porque nosotros vivimos para los sentidos, ¿no? O sea, para las sensaciones del plano material. Entonces, como que la vida espiritual, tú sabes, bueno, me voy a morir, me voy a morir. Todo eso lo tengo cierto, ¿no? Pero ¿qué hay allá? Pues no sé. Hay unos que piensan que van al cielo, pero no, cuando pasan al otro lado, y no encuentran cielo. Es increíble lo que voy a decir, pero se vuelven ateos, porque pasa. Espíritus ya desencarnados, cuando pasan al otro lado y se dan cuenta que no hay cielo, se vuelven ateos, y estos se dedican a causar mal, a ser utilizados por seres más inferiores todavía, perdón, por espíritus más inferiores todavía, que son utilizados porque por el resentimiento que sienten hacia la religión y hacia Dios, y por eso atacan a aquellos a los que están tratando de hacer algo diferente con su vida espiritual, ¿no? Entonces, esta es la respuesta del por qué no percibimos a nuestros ángeles. No es que los ángeles de la guarda no nos guíen y no estén ahí a todo momento tampoco, en los momentos más necesarios para nosotros están ahí, pero no lo podemos ver y no podemos sintonizar con ellos por esa misma razón, por el padrón vibratorio en el que nos encontramos. Listo, hay otras preguntas. Si dicen que nosotros elegimos a nuestra familia, cómo vamos a elegir venir con discapacidades? Dora, buena pregunta. Mira, lo que pasa es que eh, acuérdense de la ley de la causa y el efecto. Eso es muy importante de entender aquí, que cuando hacemos daño, ¿cierto? Cuando hacemos daño, estamos creando energía negativa que tenemos que pagar. No hay forma de no pagarla. Eso se llama expiación. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la expiación? La expiación es simplemente eh, que estamos pagando, ¿cierto? Ciertas deudas, y esas deudas es generalmente, pues obviamente con nuestro creador. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos da el cuerpo, Dios nos da los recursos, Dios nos da el estado socioeconómico, educación, y, y es muy importante entender eso porque tenemos una responsabilidad de hacer el bien con todos esos recursos. Al final de la vida, cuando tú te mueres, eh,
tú vas a tener conciencia de todo eso y vas a tener un sentido de culpa muy inimaginable y horrible, o vas a sentir que hiciste lo correcto y que cumpliste con tu misión, ¿verdad? Ese sentido de culpa es como que es inimaginable y no puedes vivir con él. Es algo muy difícil. Marcela, ¿cierto? ¿Tú quieres aclarar un poco eso? Sí, que me encanta Giovanni porque él va a ser el próximo facilitador de Medellín Espírita. Él se sabe el libro de los ¡Ah! espíritus mejor que yo. Me encanta, él ya respondió. Exactamente, el libro de los espíritus dice exactamente eso. Cuando estamos fuera del cuerpo, fuera de esta materia grosera, el espíritu conoce mejor su realidad y lo que le conviene y no le conviene. Entonces, por esa razón, nosotros con nuestra mentalidad eh, perturbada, mejor dicho, obtusa por los sentidos de la tierra, por el materialismo, por el dinero, por las cosas, por el cuerpo, por la ropa, por etcétera, 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 sin criticar absolutamente a nadie, porque todos estamos envueltos en esto y estamos todos en lo mismo. Pero a medida que nosotros vamos madurando espiritualmente, pues nos vamos dando cuenta de que esas cosas lo que hacen es perder mi tiempo, quitar mi energía y no necesitar tener todas esas cosas. Y lo digo por mi experiencia personal, porque yo ya pasé todas esas etapas y seguiré pasando por muchas otras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el espíritu se encuentra en la verdadera vida espiritual, se da cuenta, eso es como que los espíritus dicen así, ¿qué pasa cuando uno desencarna? Okay. Los espíritus superiores dicen que cuando el espíritu se desprende del cuerpo, que este puede ser desprendido, el hilo de plata puede ser desprendido tanto por los espíritus que le quieren mal, aquellos que son enemigos de él, porque ellos también, como espíritus al fin, tienen ese conocimiento, ¿no? Y por los espíritus protectores, en este caso, de acuerdo a su vibración. Entonces alguien pregunta por ahí, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis ángeles de la guarda? ¿Cómo puedo hacer yo para mis ángeles de la guarda? Yo creo que ya estás haciendo bastante con estar en esta clase aquí y estarte dedicando esta horita para tu enriquecimiento espiritual, que antes no pudiéramos estarlo haciendo. Probablemente yo hasta ahora estuviera viendo una novela o viendo alguna película. Entonces le estamos dedicando esa hora a la semana a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, no somos perfectos, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, porque es antinatural completamente. Entonces, cuando ya estamos en el plano espiritual, nos muestran la película de tu vida. Y hay muchos casos de esto, de experiencias casi muerte, que ellos lo dicen también, y tal cual lo dice el libro de los espíritus y el evangelio. El espíritu reconoce todo lo que hizo y se le muestra lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo que dejó inconcluso y por lo que va a volver. ¿Ok? Mm. Entonces, cuando ya se encuentra en esa etapa de estado espiritual, entonces ya reconoce y dice, wow. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para adelantar esto? Ustedes se acuerdan que alguien me preguntó hace como 2, 3 clases atrás. Sí, entonces yo creo que fue Margarita que dijo, entonces nunca terminamos porque siempre todas las encarnaciones nos vamos eh, acumulando más karma. Exacto. Si nosotros fuéramos a pagar por todos los errores de cada encarnación, no íbamos a terminar nunca. Entonces, ¿cuál es la manera en que Exacto. nosotros adelantamos más rápido? Viniendo a pasar estas dificultades. ¿Qué le importa al espíritu una encarnación cuando tienen la eternidad? Una encarnación de una De malformación, dolor. Mm. exactamente, de dolor, cuando tiene una eternidad. Y con eso puede borrar muchísimas vidas con errores del pasado. Entonces, por eso nosotros miramos a aquellas personas que están en gran sufrimiento. Una vez mi suegra me contaba sobre una amiga que ella tenía, una pareja amiga, que tenía 4 hijos. Y de los 4 hijos no les quedó ninguno. Todos murieron, todos fueron muriendo y de manera catastrófica, sí, accidentes y cosas muy horribles. En aquel momento, en mi ignorancia, yo decía, wow,
pero ¿cómo hizo esa gente para aguantar eso? Ah, no, yo creo que yo no aguanto eso. No, me decía mi suegra, ellos, para que veas que hay personas que sí soportan eso y ella siempre muy confiada en que, muy religiosa y muy esto. Entonces, porque ya ese espíritu tiene esa madurez para esos golpes, ¿sí ves? Ya esos espíritus, esa pareja, porque ya ellos vinieron con ese plano espiritual, Ujú. ¿ok? Entonces, ellos tienen la madurez porque ellos saben que tenían que pasar por eso, pero ellos ya están en condiciones de aguantarlo, porque yo voy a hablar por mí. Si eso me pasa a mí, yo no creo que yo aguante. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque yo no me encuentro en ese nivel todavía para aguantar ese tipo de pruebas. A medida que vamos evolucionando, vamos cogiendo más fuerza y vamos tomando más fuerzas, más, ¿cómo se dice? Encarnaciones más apropiadas a nuestro nivel evolutivo. Otra cosa que antes no se me podría olvidar respecto a la misma pregunta. Ah, se me fue la idea. Así Mira, que fuerte. entonces, espérate, verás. Entonces yo voy a decir un poquito en esa misma idea también, que también no es necesario pagar con dolor, también se puede pagar con amor. E inclusive el pago con amor borra muchas más existencias de ignorancia o instantes de ignorancia que hicimos el mal. Vuelvo a repetir, instantes de ignorancia que hicimos el mal. Esas decisiones de amor borran muchas vidas, muchas vidas. Entonces, el curso de milagros, no sé si ustedes sepan de qué es o no, qué no es, pero es un curso muy hermoso. Supuestamente fue traducido o hecho o dictado por el Espíritu de la Verdad o el Maestro Jesús a una profesora de psicología de la Universidad de Columbia en 1960 y pico, si no estoy mal. La historia es muy bonita. En todo caso, el libro de los milagros cuenta de que nosotros somos capaces de ahorrarnos miles de existencias solo con un acto o un gesto de amor, de caridad. Miren qué locura eso. Miles de existencias que son ¿qué? Existencias de sufrimiento. Entonces, no solo pagamos con dolor, no solo pagamos con expiación, pero también podemos pagar con amor. Y por eso es que dice, el espiritismo dice que sin la caridad no hay salvación. ¿Ok? Exacto, agarrando ese gancho que dejaste ahí, exactamente. El que quemó a alguien en otra vida no tiene que venir obligatoriamente a morir quemado. Puede venir como bombero, puede venir a salvar Exacto, vidas, exacto. puede venir a dar lo que quitó. Por eso siempre estamos en esa evolución. Y otra cosa, hay tipos de, de reencarnaciones que se llaman compulsivas. El espíritu no tiene opción, no puede, no Por puede la elegir, ignorancia. exactamente, no puede elegir cuál va a ser su encarnación. Ya le dice, mira, esto es lo mejor que te conviene. Y entonces la gente preguntará, ah, pero porque yo hice esa pregunta, lo digo por mí, yo hice esa pregunta y se le pregunté a mi maestro en aquel momento, ah, pero ¿dónde está el libre albedrío? Si yo soy un espíritu con libre albedrío, ¿por qué alguien me va a imponer una encarnación que yo no quiero? Entonces me respondió así, bueno, cuando usted tiene un niño y ese niño está corriendo con unas tijeras y usted sabe que ese niño se va a caer y le va a pasar algo con esas tijeras, ¿usted se las deja en la mano o se las quita? Entonces yo comprendí ya con eso, pues me dio la respuesta y no pregunté más nada. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros en ciertas encarnaciones. No estamos preparados para elegir, entonces eligen por nosotros. Exacto. Yo tengo una historia muy interesante porque yo tengo un amigo en Medellín, estaba conversando y él es veterinario y es, o sea, un activista de salvar los animales, taratata, o sea, él hace todo lo posible por ayudar y salvar animales. Y un día
un día me llegó un mensaje del tío que murió y el tío le explicó varias cosas personales, pero también uno de los mensajes que a él no le gustó mucho fue que el tío le dijo, mire, y la razón por qué usted vino a ser, ¿cierto?, a ayudar tanto a los animales y a ser veterinario y a salvarlos y todo eso, fue porque usted fue dueño de un matadero y que no solo mató vacas, sino que mató muchos animales y, o sea, abusó de eso y de matar animales en otra vida anterior. Entonces decidió venir a salvar animales también como parte de su proceso de pago en ese sentido. ¿Ah? No le gustó para nada oír eso, pero eso es una anécdota que obviamente me llegó a mí por un mensaje del tío que se quería comunicar. ¿Hay más preguntas? Alguien me estaba preguntando sobre si el cielo y el infierno si son alegorías. ¿Y cuál era más la pregunta correcta? A ver, déjame leer acá. Entonces, ¿a qué se refieren como el cielo en la Biblia y demás textos? ¿Lo utilizan como una alegoría? Entonces, la respuesta es sí. Recordemos que la Biblia es un libro de sabiduría, ¿no? Pero como ya hemos dicho siempre, la Biblia no es que esté equivocada, simplemente es que está escrita de esa forma porque también fue escrita por hombres que entendían según su entendimiento en la época, y aparte de eso era lo que necesitábamos comprender en ese momento, pero ahora ya más evolucionaditos que estamos, pues comprendemos mejor las cosas. Y para eso está el conocimiento. La ciencia nos ha demostrado que la Tierra es redonda. Entonces no puede haber arriba y no puede haber abajo, porque estamos en el espacio. La Tierra es redonda, no hay arriba, no hay abajo. Entonces, Kardec explica en el libro de Cielo e Infierno que cielo e infierno son los estados mentales, los estados de vibración del espíritu. Uh-huh. ¿Qué mayor infierno que una conciencia pesada? La conciencia es el peor juez. Entonces, si yo tengo una conciencia pesada, mi espíritu, yo puedo engañarme a mí misma. O sea, yo puedo engañar a mí, Marcela, no, yo estoy haciendo bien. O sea, doy clases, hago charlas, yo estoy perfecta, pero yo cómo estoy realmente, estoy poniendo en práctica todo lo que yo hablo, estoy Uh-huh. haciendo realmente el esfuerzo por ser cada día mejor. Entonces, uno mismo es su propio juez, es su peor verdugo. Entonces, cuando nosotros desencarnamos en un estado vibratorio pesado, entonces nos encontramos en el infierno de nuestra propia conciencia, de nuestros propios sentimientos. Nosotros tratamos mal a nuestro carro físico, a nuestro vehículo físico, pues vamos a tener una consecuencia por eso. ¿Por qué? Porque solamente es este cuerpo, algo que se nos dio para una herramienta de trabajo. Entonces también soy responsable de esto. Y si no lo hago, entonces llego al plano espiritual como un suicida involuntario, que fue lo que le pasó a André Luis. Entonces, Sí. todo este tipo de cosas, el conocimiento, dice Allan Kardec, que el conocimiento es el que te va a dar la libertad, que te vas a ir liberando poco a poco de todas esas, como decir, creencias o mejor dicho, ignorancia en la que nos encontrábamos y ahora somos más responsables. Yo tengo falta, me hace falta del tiempo en que yo no sabía todo esto y ahora cuando me como un McDonald's me siento mal. porque, porque todo esto te va enseñando de que también soy responsable de mi cuerpo. Si ves, soy Exacto. responsable de todo lo que yo hablo, de todo lo que yo hago conmigo y con los demás. Sí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, digamos en el estado de la Florida, no exigen casco en motos y tampoco exigen casco en bicicletas. Y
Y eso es suicidio involuntario también, ¿cierto? Y eso tiene una repercusión cuando uno muere, cuando uno no cuida de sí mismo, uno no cuida de su salud, cuando uno hace cosas que son nocivas, eso tiene consecuencias, consecuencias. Entonces yo he sido muy juicioso, ya llevo como 2 años, 1 año ya poniéndome mi casquito cuando salgo a ir en la bici para ir al trabajo. Pero toca, porque ya uno va midiendo sus consecuencias y uno va entendiendo. Miren qué lindo, porque ya esta doctrina te hace completamente responsable, pero también te da una brújula, un norte de cómo y cuándo y dónde, ¿cierto? Entonces muy lindo porque mientras vamos mejorando nuestra moral, nuestros cuerpos se van depurando, y son como 7, Marci, ¿cuántos son? Son 7, 7 cuerpos periespirituales. 7 cuerpos periespirituales, 7 cuerpos, hasta no tener cuerpo. O sea, nos falta Llegar mucho, a futuro, sí. nos falta mucho, pero Y miren qué bonito. lo más lindo, Esteban, lo que tú estás hablando es que todo esto pasa por una consecuencia natural y sin ningún tipo de coacción, de amenaza, de miedo. Uno mismo lo va haciendo por sí mismo. Exacto, sí. Y claro, el dolor es un gran motivador, ¿no? Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero sufrir más, no quiero, no quiero sufrir más, no quiero el dolor. Entonces, para mí también es muy importante enfocarme en trabajar. Eh, Dora no entendió lo de los 7 cuerpos, son cuerpos periespíritu, acuérdate que son periespíritus, ¿ok? No estamos hablando del cuerpo físico, sino del cuerpo etéreo, y son 7. Pero ese es tema para otra clase que, por cierto, Ese, Esteban ese, me ese, toca. ese tema, exacto, ese tema viene pronto, ¿ok? Entonces te explicaré, pero no me quiero brincar. Ok, entonces, desde las antigüedades, los espíritus son conocidos como diversos nombres: genios, duendes, demonios, ángeles, sirenas, hadas, dioses, semidioses, guías, guardianes, etcétera. ¿Ok? Em, entonces, pero son en sí espíritus, pero son diferentes grados evolutivos, ¿ok? Entonces estamos hablando de que todos tenemos un grado diferente. Eh, entonces, muy lindo porque Kardec también aquí pregunta, ¿qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Y ellos le dicen simple masa de carne, sin inteligencia, todo lo que quieras excepto un hombre. Miren qué bonito. Entonces aquí, esto tiene de gran valor porque nos dice que no somos cuerpos, que el cuerpo es simplemente el carro, un vehículo, ¿ok? Un vehículo. Entonces, miren qué bonito. Y ya como para terminar, ahí les dejo este plano, lo vamos a ver mucho, entonces se van lo vamos a entender mucho más profundo luego y después. Pero dice, el alma humana es pues un ser real, individual, independiente y autónomo, de naturaleza puramente espiritual y que tiene por destino grandioso, mire qué belleza, progresar siempre, elevándose cada vez más en conocimientos y en virtudes, realizando a través de múltiples y múltiples existencias corporales en las cuales se depura y se eleva gradualmente hasta que por fin se libera totalmente de la necesidad de encarnar. Qué más cielo que eso? Por haberse transformado en espíritu puro, alcanzando el tono de la escala espiritual.
pasando a disfrutar una felicidad incomparable e inimaginable. Miren eso, imaginable. Qué hermoso. Eh, por el hombre, por el hombre terreno. Yo les voy a mandar la diapositiva por el chat para que la vean como con más atención ahorita. Ahí se las mandé para que vean qué bonita es y, y van viendo que el nivel evolutivo de piedra, metal, vegetal, insectos, reptiles, pescados, pájaros, animales ya pues mamíferos, humanos. Entonces miren qué lindo y entonces sigue ya al otro plano y van subiendo y hay diferentes rancos que por sí Marce nos va a hablar en la próxima de de las diferentes escalas evolutivas y nos va a explicar un poco más de eso. Es muy lindo. Ok. Sí, Dora, ya te lo mandé, listo. Entonces, ya les llegó al chat. Ok. Muy bien. Entonces, la próxima clase, Marci estará hablando de la escala espírita, el progreso de los espíritus. Y ahí vamos pues poco a poco. Qué alegría que estén con nosotros, de verdad, nos hacen muy felices. También les queríamos decir que a partir del 11, o sea, en 2 semanas, vamos a empezar a ofrecerles otra hora extra el mismo día, pero de 6 a 7 por separado, pero vamos a hacer un estudio del Evangelio según el Espiritismo. Entonces vamos a empezar con un estudio del Evangelio según el Espiritismo de 6 a 7 y de 7 a 8. Siguen las clases nuestras normales, ¿ok? No es que lo tengan que hacer, ustedes ya saben que es simplemente una invitación muy linda, es algo que queremos compartir con ustedes, con todo el amor del mundo. Si les entusiasma, les vamos a mandar por el link el link del chat de WhatsApp para ese estudio. Entonces ya ustedes, sin presión, si quieren, se suman al link y ahí vamos a tener ese otro chat en el cual vamos a enfocarnos en solo el estudio de el Evangelio según el Espiritismo. Marce, ¿quieres explicar un poco cómo funciona Sí, sí, profundo? sí. Toda casa espírita ofrece evangelio en la casa espírita para las personas que no tienen el hábito o que todavía no han creado ese hábito o no tienen el tiempo de hacer evangelios en sus casas. ¿Qué es evangelio? Evangelio no es que vamos a rezar ni nada de esas cosas, porque ustedes sabemos que nosotros no tenemos cultos ni nada de estas cosas. Pero ¿qué pasa? La casa espírita ofrece el evangelio en el hogar, en la casa espírita, para el fortalecimiento de la casa espírita en sí, porque nosotros como todo el mundo también es una entidad ya en el plano espiritual, la casa espírita. Entonces, vienen sus mentores espirituales, ¿no? Y están acompañándonos en este momento y no solamente a nosotros. Ya entonces estamos pidiendo por todas aquellas personas que son parte de nuestro grupo ya de estudio para que sean también auxiliados, para que sean también, ¿cómo se dice? Eh, que sean auxiliadas, esa es la palabra, para
para las clases de Medellín Espírita. Entonces, no solamente las clases de Medellín Espírita, el Evangelio es una forma de apartar a aquellos espíritus que están persiguiéndonos. Si nosotros tenemos, como todos nosotros, la mayoría, no hay, creo, persona que no tenga un obsesor, aunque sea de mala calaña, como diría Marcelo, de baja clase. Siempre tenemos alguien, eso, alguien que no nos gusta. Hay una persona que se molestó conmigo y entonces me está mandando esa su vibra tan fuerte, tan pesada. Y entonces eso es una manera de vampirizar también a otro. Entonces el Evangelio limpia toda nuestra psicosfera en el ambiente doméstico y fuera del ambiente doméstico. Nos crea una especie de protección, De una especie de, burbuja. exactamente, una especie de campo vibratorio de protección para nuestra casa y para nuestro alrededor. Entonces, si nosotros tenemos problemas en casa, si nosotros estamos pasando por dificultades, hacer el evangelio en el hogar, en el trabajo, hacer el evangelio en el hogar nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque hay espíritus que viven con nosotros y nosotros no lo sabemos. Pero Sí. están ahí, que nosotros no queramos creer o no los miremos otra cosa, pero ellos están para Ujú. estudiar, porque les gusta nuestra comida, porque necesitan alimentarse. Vamos a ver eso más adelante, cómo eso ocurre, pero eso pasa. Entonces se alimentan de nuestra propia comida, se acuestan con nosotros, están con nosotros en todo el tiempo. Y entonces eso ayuda a los mentores espirituales a poder auxiliar a estos espíritus que se encuentran en nuestras casas y ser llevados a otro plano, ser llevados a centros de recuperación para que puedan entender de que ellos ya no pertenecen a la vida física. Ujú. Entonces, esto es muy importante, para eso el Evangelio, como dijo Esteban, esto es opcional, nosotros lo vamos a comenzar a hacer para aquellos que quieran participar. La botellita de agua, como siempre, preparar la lectura de preparación, vamos a tener un libro de lectura de preparación y lo vamos a comentar. Nos encantaría, más que nos encantaría que participaran en el Evangelio con la lectura, con los comentarios, porque es diferente a lo que hacemos aquí. El Sí. Evangelio nosotros podemos traer temas y no sé si todavía no nos hemos puesto de acuerdo Esteban y yo si lo vamos a grabar o no, pero por ser un tema de que la gente le gusta expresar sus cosas más personales, Exacto. no pensamos Queremos. no grabarlo por la privacidad de todos. Ajá. Es más como un consuelo. A veces uno tiene tantos problemas y cuando yo hago el evangelio yo me quedo, wow, hoy me pasó esta situación así, 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 y entonces toda otra persona comenta y me ayuda a ver la vida de otra perspectiva, ¿sí me explico? Entonces algo más interactivo, es como una charla entre nosotros, algo más amistoso. Entonces eso, y pueden escribir en un cuadernito, tengan un cuaderno para ustedes donde puedan colocar los nombres, las direcciones también de las personas que ustedes quieren ayudar. Si no saben la dirección, no importa. Si ustedes miraron una persona en la calle, un mendigo, por ejemplo, a mí que una vez, hace unos pocos días, me tocó el corazón una persona que miré en la calle, yo no sé cómo se llama, no sé quién es, pero yo mentalizo a esa persona y los espíritus saben a quién yo me estoy refiriendo. Entonces lo hagan en su cuaderno y entonces vamos a hacer las vibraciones de sanación para esas personas y básicamente es eso, el Evangelio en el hogar, que va a ser más o menos mínimo 45 minutos, máximo, perdón, 45 minutos y luego comenzar con nuestra clase habitual. Ah, otra cosa que Bueno. querías hablar de los horarios, Esteban. Ah, sí, entonces Miami o Estados Unidos va a cambiar de horario el 14, si no estoy mal, ¿cierto, Marci? El Sí, 14. Sí, sí. entonces nosotros vamos a cambiar el horario, o sea, nosotros vamos a empezar la clase a las 8 de la noche para que ustedes no tengan que cambiar y si va a seguir a las 7, nosotros lo hacemos a las 8, excepto que cada mes nosotros tenemos un evangelio los jueves a las, ¿a qué horas es? A las 8, ¿cierto? Sí, a Sí. las 8. Entonces, ese día lo vamos a hacer una hora antes, ¿no? Sí. Entonces, ese día empezaríamos el Evangelio a las 5
y empezaríamos clase a las 6 De Colombia, que de para nosotros es Colombia. las 7. Exacto. Que solo una vez al mes. Entonces después les explicaremos, pues, pero igual no van a cambiar casi nada, sino que una vez al mes sí vamos a tener que hacerlo porque nosotros tenemos ese evangelio. Desafortunadamente nos cambia la hora, entonces no podemos hacer nada. Entonces, pero sí les vamos a seguir dando la clase y sí vamos a seguir haciendo el evangelio, solo que va a ser una vez al mes, va a ser una hora antes, pero les vamos a estar avisando cuando es con tiempito. ¿Listo? Y que Vamos a también hacer, vamos a tener un invitado, ¿no? ajá. También vamos a hacer un live, el primer live con un invitado muy especial. Ya después les comentaremos, vamos a hacer unos live en Instagram ya de temas espíritas muy interesantes, pero los temas los van a escoger las personas que invitamos y pues eso también les estaremos diciendo cuándo y dónde, pero estamos muy entusiasmados, muy felices, muy alegres de cómo la casa la casa virtual Espírita, Medellín Espírita está creciendo y ya está tomando un rumbo muy bonito, ¿cierto? Y estamos muy felices de que ustedes sean parte de ella, en cualquier forma, que se sintonicen con nosotros. Bueno, vamos a cerrar 5 minutos. Disculpen la demora de 5 minutos, pero les queríamos eh, eh, compartir esta información. Marci, ¿tú quieres hacer el cierre? Y vamos a hacer Listo. la cierre y vibración para el agua fluidificada. ¿Quieres hacerla? Sí. Perfecto. Cerramos nuestros ojos para sintonizarnos mejor con nuestros mentores. Primeramente agradeciendo a Dios por un día más de vida, por un día que finaliza. Agradeciendo a nuestros ángeles de la guarda por habernos traído hasta aquí, por siempre estar insistiendo en nosotros, por siempre estar guiándonos y siempre estar ofreciendo lo mejor que pueden a nosotros y que nosotros podamos escuchar, sentir sus buenas vibraciones, sus buenos consejos y que podamos poner en práctica y comprender cada día mejor estos estudios para que así podamos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para prepararnos en la vida espiritual. Pedimos con mucha humildad a nuestros mentores de la Casa Medellín Espírita que sigan ayudando y protegiendo a todos los que están en esta sala virtual, aquellos que no pudieron asistir hoy, aquellos que asistirán a esta clase por YouTube luego, que quede en ellos un granito, una semilla que sabemos que un día va a brotar, si no en esta vida, en cualquier otra vida de las próximas que todavía tenemos por vivir. Y pedimos también con mucha fe, mentalizando en nuestra agua, todas las necesidades para nuestro cuerpo físico, todas las necesidades que tiene nuestro espíritu, que pues sean colocados fluidos, que sean necesarios para el reerguimiento de nuestra moral, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y que podamos vitalizarnos con el fluido vital que viene del Padre, para que así podamos, Señor, cada día tener la oportunidad de hacer algo por nosotros y ser co-creadores de este nuestro planeta. Gracias, Señor, te damos por un día más. Pedimos la limpieza espiritual de nuestros hogares. Si hay algún espíritu que necesite ser auxiliado en este momento, que nuestros espíritus superiores puedan hacerse visibles a ellos y puedan ser auxiliados. Y que aquellos que están en nuestros hogares queriéndonos hacer daño por ignorancia, que sepan que nuestro amor también está proyectado hacia ellos porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. Gracias, Señor, y que así sea. Muy bien. Buenas noches Una a feliz todos. noche para todos. Los Besitos. queremos y gracias a todos.